Bueno, yo traía una especie de composición de dos textos que son de más o menos una reciente presentación que tiene que ver con los temas de la educación superior y la universidad. Pero vaya, agradeciendo tanto la invitación de Ambrosio Velasco como por parte del CUC y de nuestro posgrado de estudios latinoamericanos, el doctor Miguel Concha, y dado lo poco que alcancé a escuchar de la intervención anterior y el tono de la intervención del doctor Piñón, me obliga a recurrir más bien a una formulación que en un evento también sobre universidad y sobre autonomía de la universidad pude exponer en la Universidad Mayor de San Andrés, en Bolivia, hará poco más o menos un año, en donde les platico un poco la idea que yo traía preparada. En aquella ocasión el tema que se me sugirió desarrollar, que es un texto que está por aparecer en una serie muy bonita que sacan ahí en el CIDES del posgrado de UMSA, el texto en aquella ocasión era ¿por qué la universidad debe cuestionarse a sí misma? Y la pregunta iba justamente con relación al tema de no solo de la autonomía, sino de la colocación de la universidad con respecto a la sociedad. Y esto en una intención que reconocía de algún modo u otro el tema que hoy se sugiere, el que titula la mesa, ¿no? La universidad pública en el marco del neoliberalismo en América Latina. Y es que si uno contempla la situación de la universidad y luego también de la universidad como institución pública, es decir, institución que se debe a la sociedad en sí misma, que debe su actuar a la propia universidad, en tanto la universidad requiere, digamos, para su propio funcionamiento el vuelco de la situación presupuestal para su funcionamiento mismo, y en ese sentido recurre a el presupuesto corriente y de gasto que la sociedad le confiere al propio Estado. Estamos ante una situación, en el caso de América Latina, en cierto modo peculiar, porque tenemos una situación política en la cual vivimos una expresiva crisis agudizada del neoliberalismo, de un orden que no termina por fenecer, y tenemos también otra situación, que esa propia conformación geopolítica de nuestra región enfrenta como problemática la posibilidad de erigir alternativas a esa propia situación de crisis. Y estas alternativas, en algunas interpretaciones y a través de hechos reales, digamos, a través de un examen, digamos, político, con una cierta mentalidad fría, es decir, poniendo cabeza fría a la situación, expresa ciertos límites, pero también ciertos logros de un conjunto de estados que en la región se mueven, digamos, si no en una colocación en las antípodas de la razón neoliberal, sí se mueven en una situación, digamos, cuando menos que están intentando salirse de la condicionalidad neoliberal. Para algunos incluso este tipo de gobiernos o este tipo de propuestas políticas están ya llegando a su momento crepuscular, creo que en una lectura algo apresurada y en cierto modo a una cierta distancia misma de los propios procesos, lo que se llama en cierto modo el progresismo en América Latina, la crisis de los gobiernos progresistas. Es curioso que en ese sentido la universidad en ambas situaciones se coloca en un lugar muy peculiar, porque por un lado, en el marco de los países en los que predomina la razón neoliberal en el sentido de programa institucional que articula por un lado una especie de economía política del desastre con
una modalidad biopolítica en donde la condición del desamparo se erige en política de gobierno. De otro lado, la posibilidad de construcciones de bloques que se presentan como alternativos a esta situación también coloca a la universidad en una situación muy peculiar. Si el neoliberalismo encuentra como una respuesta ante esta situación el asunto de que el gasto educativo y más aún el gasto educativo público en el nivel superior requiere estar demostrando permanentemente su pertinencia, es decir, hay una suerte de situación en la cual nos colocan casi en la necesidad de asumir que estamos en una condición de sospecha y que siempre tenemos que dar cuenta de nuestra pertinencia, tanto de la institución como del lugar en el que coloca uno dentro de nuestra labor. Por el otro, en los otros estados que asumen un cierto progresismo, la situación no es muy distinta, o sea, hay una situación de una cierta coincidencia. El tipo de universidad tradicional que hay ahí, y en donde ciertamente había fragmentos, digamos, de la institución que elevaban voz, se convirtieron en voz crítica dentro de la conformación de alternativas y de pensamiento crítico, encuentran una situación de un acomodo problemático ante estas nuevas estructuras políticas. Porque evidentemente la posibilidad de conservar esta dimensión de que en la universidad está, digámoslo así, concentrada, decían hace un momento, ¿no? La razón crítica, ¿no? El espíritu, digámoslo así, del pueblo, la posibilidad de movilidad social, ¿no? Esas universidades tradicionales donde había un reservorio de pensamiento crítico, de algún modo u otro en las nuevas estructuras políticas han jugado un papel problemático, que coloca también en una situación problemática a los propios académicos que hacen parte de esa institución, porque la nueva universidad que crean estos nuevos estados progresistas no ha terminado por nacer como una nueva posibilidad integradora de ciertas exclusiones, pero que arrastra grandes problemas en el muy corto plazo de la construcción de estas estructuras, que son de muy largo plazo. Ya lo decía el doctor Piñón, para pensar la universidad como la entendemos nosotros, estamos hablando de una universidad, quizás la única institución, salvo la cristiandad, que tiene mayoría de edad con respecto al capitalismo, ¿no? Coloquen, digamos, del siglo IV en adelante a la cristiandad, del siglo XII más o menos, y nos saltamos la etapa, digamos, árabe de la idea de la universidad, que sería el siglo IX, pero conformémonos como la universidad como entidad digamos, como entidad medieval del siglo XII más o menos en adelante. Y nosotros tendemos en esta idea de enjuiciamiento crítico a veces hacia la institución, hacia la universidad, a pasar a cuentas a ciertas instituciones 15, 10 o 20 años después de que han sido creadas, lo cual es una construcción muy dificultosa la que exhibe la universidad como institución. Entonces remito a esto porque es muy peculiar que hay ciertas coincidencias en ese sentido, sobre todo si uno le confiere a la universidad esa cualidad de ser el reservorio crítico de la sociedad y de estar, digámoslo así, siempre pretendiendo estar como una de sus partes fundamentales, como una de sus labores fundamentales, estar un paso adelante, digámoslo así, en la crítica con respecto a la propia sociedad de la que se debe. Y eso genera, por ejemplo, en el caso de Bolivia, en el caso de Ecuador, en el caso de Venezuela, que las nuevas propuestas de construcción de esas entidades universitarias, sea la Universidad Bolivariana en el caso de Venezuela, sea la apuesta a las universidades indígenas en Bolivia, o sea la apuesta a la sociedad del conocimiento, la Yachaywasi en el caso del Ecuador, pues construcciones que de algún modo u otro académicamente, incluso reconocido por gente que está trabajando en esas instituciones, todavía le están quedando a deber mucho a la sociedad a la que se deben, por ese carácter contradictorio, ¿no? Y por el otro, la universidad convencional que existía en esos países, que construyó un cierto pensamiento crítico, evidentemente se coloca en la antípoda a las políticas gubernamentales, porque se coloca en una situación en la cual, desde luego, una situación altamente problemática, porque al reclamar la condición crítica
relacionada con el problema del respeto fundamental e indeclinable a la autonomía universitaria, desde el otro lado se les dice, están en rigor, de algún modo u otro en política, digamos en la realpolitik, de algún modo u otro están estableciendo una suerte de compromiso, aunque no lo quieran, con la crítica a esas construcciones problemáticas de los llamados gobiernos progresistas. En ese sentido, la universidad, en el marco del neoliberalismo, creo yo, ofrece una condición muy peculiar de, por un lado, reservorio del pensamiento crítico, de construcción, digamos, de la posibilidad de emancipación en el terreno de las ideas, de lo que Kant reclamaba como la intención, digamos, de la posibilidad de, si no estar en una edad de ilustración, cuando menos sí apostar a una construcción social que buscase una forma ilustrada de comparecer, digámoslo así, en términos de libre albedrío, en términos de no obedecer la razón externa, ¿no?, sino el propio razonamiento interno de los imperativos categóricos de la construcción de la razón. En ese sentido, la universidad, podríamos decir, y en el caso de México exhibe una situación muy contradictoria y a ratos, en cierto modo, posible de ser llevada a una condición catastrófica con relación a su espíritu y a su situación, digamos, del lugar que ocupa dentro de la sociedad. No solo por las razones que señaló el doctor Piñón, en el sentido de un alejamiento paulatino pero sistemático de esa intención ética que tiene a la que expresa el problema de la razón crítica y de la educación, sino por una labor, digamos, que compete a la sistemática expresión del neoliberalismo como un modelo, un orden social que de algún modo u otro funciona también, no solo como una de sus resultados, sino que eleva a la condición de premisa la destrucción del proceso educativo. Es decir, a la destrucción del proceso educativo como acceso a la cultura universal, como acceso a los niveles del conocimiento, en tanto cierre de un ciclo que no termina, sino hasta la obtención, digamos, del grado último de estudios, que si en los años 50 correspondía a la condición de bachiller o de licenciado, actualmente corresponde a ese cierre de ciclo en los estudios posgraduales, es decir, en los estudios de obtención de maestría o de doctorado. A veces yo lo digo con mis alumnos y se sorprenden un poco, pero en rigor el neoliberalismo está conduciendo a una especie de situación en la cual el obtener un grado de doctor actualmente es equivalente a la condición social de éxito que planteaba el ser licenciado en los años 80. Es decir, el no cerrar ese ciclo educativo es prácticamente estar en una situación, si no de analfabetismo funcional, altamente funcional al orden, sí de incompleta realización de la posibilidad de incluso devolver en algo lo que la sociedad aporta en términos de apuesta a aquellos que tienen la posibilidad de ingresar a los recintos universitarios. En ese sentido, la condición de la educación en el marco del neoliberalismo, voy acercándome un poco más después de esta, digamos, intención de argumento a nivel regional para volver más adelante, diciendo que en el caso de México es muy claro que este proyecto ha avanzado a través de una sistemática ofensiva que no se ha detenido prácticamente desde los años 80 hacia acá. Tanto para la universidad como entidad pública, como para la educación en su conjunto. Y esto incluye, digámoslo así, la propia situación de un proyecto que viene siendo atacado prácticamente desde los años 60, pero sistemáticamente de los años 70, y exhibe actualmente uno de los jirones más violentos con respecto al proyecto educativo de la nación, que es el proyecto del normalismo, de la educación formativa para los propios maestros, los que tendrían que hacerse cargo de la formación de nuestros futuros educandos. Esa cuestión la resalto porque evidentemente en nuestro país el pacto nacional, digamos, que se había construido luego de la Revolución del 17, se había estructurado a través de 4 artículos fundamentales, a pesar de que la Constitución tenga
muchísimo más artículos y todos ellos ya han sido reformados. En rigor 4 eran los que sintetizaban el pacto nacional del cual emerge, digamos, después de esta situación de violencia, de conflicto, pero también de resolución, en cierto modo, de esa crisis que se viene arrastrando desde fines del siglo XIX y que estalla con fuerza a inicios del siglo XX, y que eran los artículos que sintetizaban de algún modo u otro la conformación de ese proyecto nacional. El artículo 3, que establecía el problema de la educación como acceso universal, gratuito y laico. El artículo 27, que planteaba el acceso a los bienes nacionales, al territorio y a los bienes del subsuelo nacional. El artículo 123, que reglamentó el problema de la ley del trabajo. Y el artículo 130, que planteaba el problema de la separación de la Iglesia y el Estado. Con el neoliberalismo, desde los años 80 en adelante, con la crisis de la deuda en el 82, evidentemente estos 4 principios fueron expuestos a una sistemática abolición, por decirlo de algún modo, en un sentido grueso, es decir, a su desmantelamiento como principios que plantearon una cierta estructura, un perfil de un cambio histórico al que apostó nuestra sociedad de inicios del siglo XX y que rigieron de algún modo u otro hasta prácticamente fines del siglo XX. Esos principios no son más los que hilan, digámoslo así, el compromiso histórico al que el neoliberalismo ha orillado a este país. Cada uno de ellos fueron sistemáticamente expuestos a una violenta recomposición, a una reestructuración que en términos gramscianos algunos caracterizan como de revolución pasiva o de desestructuración plena, de contrarrevolución global, en el marco de una contrarrevolución global. El artículo 123, una de las presumidas reformas estructurales de este gobierno, evidentemente cancela de tajo muchos de los derechos que habían adquirido la sociedad a través de sus luchas, como el derecho a la contratación colectiva, el derecho a las horas de trabajo, no expuestos a una situación como la que es actualmente, que es no solo en la universidad, en el sentido de los profesores de hora clase, compromisos de explotación, una suerte de régimen de destajo, con salarios que ya no compiten, ya no digamos con República Dominicana ni con China. Actualmente y hay un estudio muy sistemático que se hizo a través de la última devaluación. La población mexicana es la más explotada del orbe prácticamente, con la última devaluación, en términos de puestas en centavos de los dólares que cuesta la hora de trabajo. En el caso del artículo 130, con el salinismo, el compromiso fue claro de desmantelar esta idea de la laicidad como separación de la Iglesia y el Estado. Hay una cada vez más frecuente conformación, digamos, sobre todo en las universidades, en las entidades de educación privada y en las entidades de educación privada de los niveles básicos, en donde ese compromiso se está rompiendo o se ha roto definitivamente. Y por el otro, el asunto del artículo 27. Evidentemente el artículo 27, en otra de las presumidas reformas estructurales de esta administración, se ha desmantelado plenamente, con la reforma energética y la posibilidad de obtención de gas, petróleo y gas shale, es decir, petróleo y gas obtenido por el método de fractura hidráulica, el gas en quisto, el petróleo en quisto. La reforma energética se eleva a principio fundamental sobre cualquier otro tipo de principio jurídico, lo cual pone en jaque, digámoslo así, incluso uno de las adquisiciones fundamentales para cualquier persona, que es la adquisición de certeza, digamos, testamentaria o patrimonial sobre sus propios bienes, en el sentido de si están ubicados sus casas, departamentos, sobre un lugar en donde se asegure que hay posibilidad de obtención de gas o petróleo en quisto, están expuestos a un derecho ya que ha sido subalternizado al derecho fundamental, que sería el de extracción. Eso ejemplifica claramente que estos 3 principios están agotados. Lo que quedaría del proyecto nacional, en todo caso, estaría en el muy lacerado principio del artículo 3 constitucional. Y digo muy lacerado porque los especialistas reconocen que es un artículo que rige en el papel, en cierto modo, aunque se reclama todavía la existencia del tal como principio. Es decir,
la posibilidad de acceso a la educación como un acceso universal, público, no está suficientemente claro. Hay que defender que el hecho de ser educación pública compromete evidentemente a todos los niveles, y en ese sentido, en un momento determinado de nuestra historia, cuando se apostó desde el gobierno, desde una política gubernamental, por el problema de la educación socialista, se elevó y se dio un gran impulso también a este programa de la educación normalista. Es en ese momento en donde cierta correlación de fuerzas obligó al reconocimiento, no tanto de la gratuidad de la educación superior, sino una especie de congelamiento aceptado por todos, que plantea justamente que la universidad como entidad pública, la universidad de la que nosotros formamos parte, de la cual prácticamente todos vemos a esta entidad, a esta institución como una extensión de la misma, la universidad plantea en ese sentido la gratuidad. Es decir, no es que no haya cuotas, sino que las cuotas quedaron ya en un problema de congelamiento por una suerte de acuerdo político que plantearía en ese sentido la gratuidad. La gratuidad está establecida en esos términos, digamos, como principio constitucional. A partir de un cierto momento nos movemos en una correlación de fuerzas desfavorable en términos de lo que nosotros tenemos como representantes, como diputados. Por eso son temas que evidentemente, si caen en el marco de la realpolitik, sus resultados pueden ser incluso desfavorables. Piensen ustedes lo que puede suceder si, por ejemplo, el tema de la ley orgánica, de los principios que eleva la ley orgánica, caen ante mayorías como las que están estatuidas en la legislatura actual. Quiero decir, la sociedad está expuesta, la universidad, perdón, está expuesta a una serie de equilibrios que van más allá del arreglo interno que se plantea al nivel de la institución, sino también del arreglo interno que la sociedad misma se está dando y que le confiere como un reconocimiento a la propia labor que la universidad de algún modo u otro está autogestionando y autogobernando en sí misma. Eso, si ya es así en el ámbito del segundo momento de las reformas universitarias, ya no pensemos solo en el alcance, digamos, de la expresión continental de las políticas de autonomía, el Córdoba del 18, todo lo que dio los estudiantes de aquella etapa, que crearon todo un momento cultural muy fuerte de creación de la institución en cuanto tal, sino de la universidad inscrita en los programas nacional desarrollistas, que de algún modo cumplió una cierta función. Pero ese momento, digamos, se cancela en los años 80 y entra en su relevo ese otro nuevo sentido común, la razón neoliberal, como un dictamen en el cual las políticas de privatización y de mercantilización tienen que expresarse dentro de la institución como las políticas que valen también. Es decir, este momento de los años 80 en adelante plantea la mercantilización y la privatización como dos momentos, incluso la extranjerización, como dos o tres momentos y políticas que están articulando de algún modo u otro la agresión desde el principio neoliberal sobre entidades que no están llamadas a gobernarse bajo ese principio. De algún modo u otro, estas se han expresado, estas políticas de mercantilización y de privatización, en un concepto que, digamos, con cincel y con martillo han estado tratando de meter a la educación en su conjunto. Si nosotros hablamos para la universidad de políticas de mercantilización, es decir, de una suerte de espíritu de la escuela como escuela neoliberal, en la que a la gente se le infunde la idea de competencia, en términos de la educación básica y del sistema de educación en su conjunto, la noción de educación por competencias parece que ya se ha instalado como una nueva pedagogía, la cual es incuestionable prácticamente, salvo los especialistas que reclaman la idea de una noción más amplia de la educación como posibilidad de ilustración, de emancipación de los sujetos, de la educación como un proceso de subjetivación, de creación de sujetos y no de creación exclusivamente de cosas. En el ámbito de estas dos tendencias se mueve nuestro sistema educativo, cuando menos en los últimos 30 años. Educación por competencias a nivel de la educación pública en los niveles iniciales o en el sistema educativo estatal, quiero decir, las universidades públicas estatales o la propia universidad que está designada para educar a los maestros, la Universidad Pedagógica Nacional,
Y en el ámbito de las otras universidades, las universidades públicas federales, como no está suficientemente acreditada esta incursión violenta a cancelar el espíritu de la educación en un sentido más profundo y amplio, se instala toda una política a ratos negociada, a ratos consentida y a ratos violentamente implementada de la llamada política de evaluación. El neoliberalismo comparece en nuestras instituciones con la incursión perniciosa de los criterios de evaluación. Aquí uno podría parafrasear el inicio del Capital de Marx. Marx comienza el capítulo 1 de la mercancía diciendo, si no mal recuerdo, lo siguiente, dice él: las sociedades en las que predomina el modo de producción capitalista son la riqueza en las sociedades en las que predomina el modo de producción capitalista se expresa en un enorme cúmulo de mercancías, y la mercancía es su unidad elemental. En cuanto a la condición de los universitarios, estudiantes, profesores, académicos, investigadores y funcionarios también, la propia universidad, podría uno parafrasear su situación del siguiente modo: el enriquecimiento cognitivo en las universidades en las que predomina el modo de producción del capitalismo académico se expresa en un enorme cúmulo de evaluaciones, y los indicadores estandarizados son su unidad elemental. En rigor, el neoliberalismo ha colocado en una coyuntura absolutamente peligrosa a su espíritu de la universidad, bajo la pantomima fetichista y mistificante de la evaluación, de la lógica de competencia. ¿Por qué? Porque ha pervertido el sentido de actuación de las comunidades académicas, de las que hacemos parte y que construimos cotidianamente en nuestro trabajo, en el día a día, a la universidad como comunidad de saber. La ha pervertido en ese sentido porque ha instalado justamente la noción de la competencia individual, de la intención de esta especie de logro, ¿no? En esta especie de exitismo académico, que a veces encubre más bien otro tipo de complejos, ¿no? Ese exitismo académico que de algún modo u otro está expulsando el otro sentido de la universidad como comunidad de saber, de la universidad, digámoslo así, de una entidad ética y dialógica que tendría que combinar sinérgicamente las potencialidades de los diversos perfiles de la lógica del saber, en el sentido de que la universidad sintetiza de algún modo u otro, podríamos decir desde el propio espíritu kantiano, desde su intención como universidad humboldtiana, los tres tipos de pregunta, digámoslo así. La universidad tiene que responder ante la verdad, tiene que responder ante la bondad y tiene que responder ante lo bello, es decir, tiene que responder ante lo que es justo, ante lo que es verdadero y ante lo que se considera logro estético por parte de las condiciones, digamos, del hacer humano en términos humanísticos, estéticos, de las artes y demás. Con el capitalismo, evidentemente, una de esas racionalidades, la científico-instrumental, parece que se apodera de las otras racionalidades, ¿no? La racionalidad moral, de lo justo, de lo ético, y también expulsa también en otro sentido la otra racionalidad, es decir, la de la racionabilidad del alcance ético como florecimiento humano, como integridad subjetiva de la gente. ¿Por qué? Porque tiende a colocar una situación en la cual las personas que se dedican a eso parece que se han subalternizado ante el otro logro fundamental del capitalismo y de la división del trabajo, que sería la colocación ante la situación de expresar el conocimiento en tanto inputs realmente cuantificables, realmente integrables a la lógica del capitalismo en cuanto lógica industrial, de empresa. Por eso permanentemente hay una especie de tensión de la universidad, inclinarla cada vez más, ¿no? Insisten en los proyectos que tienen que estar vinculada con la empresa. ¿Cómo se vincula tu proyecto con la empresa? ¿Cómo se vincula tu proyecto de algún modo u otro con la sociedad civil? Este tipo de tensiones evidentemente expresan también ese impulso mercantilizador y privatizante del capitalismo académico y de cómo el neoliberalismo ha ingresado en nuestras entidades.
Y por esa razón decía yo al inicio, pareciera que la labor que a uno le corresponde como integrante de la universidad en tanto comunidad del saber está puesta en una condición prácticamente de sospecha. Y evidentemente bajo ese criterio mercantil que se expresa como crisis institucional, en la medida en la que está, digamos, bajo la tensión de esa posibilidad de recorte presupuestal, si se está imponiendo la agresión de la lógica del presupuesto cero en toda entidad, digamos lo así, que dependa del presupuesto público, pues la universidad no tiene por qué, pareciera en ese discurso, ser la excepción. Y por otro lado, evidentemente, si ya estamos lejos, digamos, de alcanzar esos niveles recomendables, ¿no?, que en su momento reconoció la UNESCO u otras entidades interinstitucionales o intergubernamentales, 8% de presupuesto para la educación en su conjunto, 1% del presupuesto gubernamental para la educación, para la ciencia y la tecnología, pues evidentemente la crisis institucional en la cual nos ha inscrito esta condición, digamos, que está experimentando nuestra sociedad, evidentemente esos logros pues parecen no solo muy lejanos, sino que incluso están expuestos a una condición de posibilidad de agudizarse aún más. Imaginemos ante una situación en la cual la ibris privatizadora de este país, la ibris y la desmesura extranjerizante de las cúpulas y de las élites de gobierno y de las élites económicas, que han llevado a condición de remate o de regalo o a elevar prácticamente a la condición de botín los bienes nacionales, pues evidentemente el Estado de lo que dependía era de la venta del petróleo, un petróleo que no solo está expuesto a una caída brutal de sus precios por razones estructurales de por una crisis de depresión global, de una crisis recesiva ya, la condición presupuestal plantea justamente ese otro anclaje, digamos, que de algún modo u otro aparece como un condicionante disciplinador de las comunidades universitarias. En ese sentido, la universidad en cuanto tal, si no experimenta como tal, digamos, la agresión en un sentido brutal del recorte presupuestal, sí de algún modo u otro se expresa mediado a través, o sea, se mediatiza a través de toda esta inclusión de programas evaluadores, ¿no?, de este tipo de programas, sea para los académicos de estímulos, de ingreso a otros sistemas de evaluación, sea para los profesores de asignatura también en un determinado nivel de programas en cuanto tal, sea PEPASIC, sea de otro tipo, o en el caso de los estudiantes también, pues evidentemente a una condición en la cual la presión de las instituciones desde fuera es la obtención del logro, digamos, en los tiempos, y si no, evidentemente está expuesto a la condición de sospecha. Es decir, la sociedad requiere el ajuste de cuentas respecto a lo que aportó como una posibilidad de conocimiento de los nuevos integrantes de la universidad en cuanto tal. En ese sentido, la universidad pública, en el marco del neoliberalismo, pues la tendencia es hacia un sesgo que inclina su actuar bajo los principios del mercado, impone la lógica de los principios del mercado e instala un nuevo sentido común, a tal punto que un colega, filósofo del sur del continente, habla ya no tanto del neoliberalismo, sino del neuroliberalismo. Dice él, el neoliberalismo Hugo Biagini dice, el neoliberalismo se ha instalado tanto como nuevo sentido común de la gente, que prácticamente ya nos hace, digamos, pensar de esa manera, hasta inconscientemente de esa manera neoliberal. Por eso podríamos hablar, dice él, de una especie de no solo de neoliberalismo, sino de neuroliberalismo, ya instalado en esta lógica competitiva, individualizante, de ruptura de la lógica, digamos, dialógica y ética del reconocimiento del otro, del reconocimiento de la labor del otro, como un reconocimiento validante de su quehacer dentro de la institución. Y quedamos más bien expuestos a un sentido en el cual es muy claro cómo una cierta manera de entender el trabajo universitario se instala como la legítima y la que establece el modo y el rasero en el cual todas las otras formas de hacer nuestro quehacer universitario
tienden a ser evaluadas de ese modo, en tanto ítems, inputs, cuántos artículos publicas en revistas ISIS, como digámoslo así, no importa tanto la labor de docencia, sino la labor de la investigación especializada, artículos que quizás solamente lean unos cuantos, lo que explica de algún modo u otro esta tensión dentro de la universidad en el marco del neoliberalismo, de una institución que hace parte del sistema educativo, en donde al sistema educativo, en el sentido de la escuela republicana, se le había dado el lugar de ser una entidad, una organización, el despliegue de todo un conjunto organizacional que por un lado permitiría una cierta movilidad social y por el otro acceder a una condición de conformación de sujetos, es decir, se entraba a la escuela en la idea de crear un tipo de sujeto como sujeto crítico y emancipador. El neoliberalismo instala en la lógica de la escuela neoliberal la lógica de la competencia, de educación por competencias, la lógica del logro individual, del exitismo académico, en tanto conformación y creación de una entidad, de un sistema organizacional que no produce sujetos, sino que produce cosas, produce ítems, produce indicadores estandarizados, susceptibles y posibles de ser medidos. Esa es el fetichismo, digamos, la que nos ha impulsado la condición de ser de la universidad dentro del neoliberalismo. Y ese es justamente, digámoslo así, el boquete histórico, el reto ante el que estamos para hacer de nuestras instituciones, de algún modo u otro, entidades que apuesten por poner un dique a este nuevo sentido común al que se ha elevado a la condición de la educación como competencia, a la educación como, de algún modo u otro, doblegar en la competencia al otro, y más bien desplegar sinergias colectivas que recuperen ese sentido ético de reconocimiento del otro, más aún en un país como el que estamos, en donde esta apuesta mercantilizadora tiene un girón todavía más complejo, más catastrófico, que es esa especie de acostumbramiento a la situación de violencia, a la situación de aniquilación del otro. La universidad tiene que volver a ese sentido humanizador, porque justamente nuestra sociedad, si no lo hacemos, créanme, se está cayendo a pedazos. Nuestro país lo han desestructurado, una élite aniquiladora, sin sentido nacional, sin sentido colectivo. Toca a nosotros como universitarios, de algún modo u otro, poner un dique a esta situación y tratar de impulsar transformaciones al interior de nuestra institución que apuesten por la democracia como diálogo colectivo, a la democracia como elemento sustantivo del quehacer de los que formamos parte de la universidad, esto es, estudiantes, académicos en cuanto tal, que posibilite de algún modo u otro dar la batalla. Ya no solo elevar líneas de investigación, llevar a cabo proyectos de investigación, sino defender a estas posibilidades de recuperación del sentido ético de nuestra institución como una especie de programa mínimo de lucha. Muchas gracias. Y estas alternativas, en algunas interpretaciones y a través de hechos reales, digamos, a través de un examen, digamos, político, con una cierta mentalidad fría, es decir, poniendo cabeza fría a la situación, expresa ciertos límites, pero también ciertos logros de un conjunto de estados que en la región se mueven, digamos, si no en una colocación en las antípodas de la razón neoliberal, sí se mueven en una situación, digamos, cuando menos que están intentando salirse de la condicionalidad neoliberal. Para algunos incluso este tipo de gobiernos o este tipo de propuestas políticas están ya llegando a su momento crepuscular, no solo de la autonomía, sino de la colocación de la universidad con respecto a la sociedad. Y esto en una intención que reconocía de algún modo u otro el tema que hoy se sugiere, el que titula la mesa, ¿no? La universidad pública en el marco del neoliberalismo en América Latina.
y es que si uno contempla la situación de la universidad, y luego también de la universidad como institución pública, es decir, institución que se debe a la sociedad en sí misma, que debe su actuar a la propia universidad, en tanto la universidad requiere, digamos, para su propio funcionamiento el vuelco. Bueno, yo traía una especie de composición de dos textos que son de más o menos una reciente presentación que tiene que ver con los temas de la educación superior y la universidad, pero vaya, agradeciendo tanto la invitación de Ambrosio Velasco como por parte del CUC y de nuestro posgrado en estudios latinoamericanos, el doctor Miguel Concha, y dado lo poco que alcancé a escuchar de la intervención anterior y el tono de la intervención del doctor Piñón, de la situación presupuestal para su funcionamiento mismo, y en ese sentido recurre a el presupuesto corriente y de gasto que la sociedad le confiere al propio Estado. Estamos ante una situación, en el caso de América Latina, en cierto modo peculiar, porque tenemos una situación política en la cual vivimos una expresiva crisis agudizada del neoliberalismo, de un orden que no termina por fenecer, y tenemos también otra situación, que esa propia conformación geopolítica de nuestra región enfrenta como problemática la posibilidad de erigir alternativas a esa propia situación de crisis. Me obliga a recurrir más bien a una formulación que en un evento también sobre universidad y sobre autonomía de la universidad pude exponer en la Universidad Mayor de San Andrés, en Bolivia, hará poco más o menos un año, en donde les platico un poco la idea que yo traía preparada. En aquella ocasión el tema que se me sugirió desarrollar, que es un texto que está por aparecer en una serie muy bonita que está acá en el CIDES del posgrado de UMSA, el texto en aquella ocasión era ¿por qué la universidad debe cuestionarse a sí misma? Y la pregunta iba justamente con relación al tema de